Buenos días muchachos, bienvenidos a la sesión 23, la semana 12 del curso de lectoescritura del programa Vamos para la Universidad. Para las instituciones que veo conectadas, buenos días, la 20 de julio. Bueno, Juan Carlos, buenos días, ¿de qué institución nos hablan por acá? Fabio. Santiago, ¿cierto? Si nos pueden contar. Bueno, Judy también, muy chévere si nos cuentan de qué institución se están conectando. Les cuento entonces qué vamos a hacer hoy, muchachos. La idea es que hoy vamos a trabajar en torno al tema del informe escrito. ¿Qué es esto del informe escrito, muchachos? Pues miren, yo creo que muchos de ustedes, o en su gran mayoría, alguna vez en su vida han tenido que escribir un informe escrito en el colegio. Bueno, de la F. Gómez, buenos días. En algún momento ustedes han tenido que escribir un informe escrito, perdón, para muchas cosas, para cada una de las materias que uno ve, en algún momento de su vida le piden un informe escrito. Y algunas veces, pues claro, uno le dan unas pautas de cómo escribirlo, pero algunas veces eso varía, digamos, de materia a materia, o uno cree que eso varía, y uno como profe a veces recibe informes que tienen muchos tipos. Entonces hemos visto que pese a que uno pide un informe escrito, pues la mayoría de la gente entiende por informe escrito cosas muy distintas. Santiago, de la F. Gómez, ¿cómo estás? Entonces, lo que queremos hacer hoy, muchachos, es trabajar un poquito en torno a eso, que podamos saber claramente qué es un informe escrito y que cuando se lo pidan, sea en el colegio, sea si más adelante usted ingresa a la universidad, pues usted sepa qué es lo que le están pidiendo. Entonces, para eso, pues, obviamente, reconocer la importancia de ese informe escrito, es decir, eso para qué sirve, porque no solamente sirve para usted entregar un resultado y que le califiquen, pues eso en últimas, yo sé que uno cree que es importante, pero en últimas no es tan importante, porque lo más importante de eso es que pueda servir como estrategia de estudio. Es decir, cuando usted hace un informe escrito, eso tiene que servirle para que usted aprenda algo que no sabía antes de empezar a escribirlo. Si usted simplemente pone ahí un montón de datos y lo entrega, y bueno, usted puede que saque la nota que sea, pero si usted no aprendió nada, entonces el informe escrito no sirvió para mucho. Y para eso entonces pues vamos a identificar las partes que componen un informe escrito. Vamos a mirar por acá qué más han escrito. Bueno, entonces muchachos, pues la agenda del día de hoy, en la activación de saberes previos vamos a conversar un poquito acerca de qué saben ustedes del informe escrito, qué saben de lo que es. Vamos a mirar pues luego ya la parte del contenido, es decir, sus partes, todo esto, y vamos a hacer el ejercicio mirando un informe real, un informe escrito, de una estudiante de la universidad. Vamos a mirar en él qué partes tiene el informe escrito, qué se podría mejorar de él también. Y ya al final ustedes van a trabajar acerca de un texto llamado Tribus Urbanas que pasaron de moda en Colombia. Ahorita vamos a mirar eso bien en qué consiste. Bueno muchachos, empecemos con lo primero, con activar lo que sabemos, es decir, algo, como les digo, sé que sabemos del informe escrito. Entonces, si ustedes ven en la imagen que les aparece, bueno, aparece aquí un profe, una corbata anaranjada, está muy curiosa la corbata. El caso es que él les dice, como examen final, les propongo que realicen un informe escrito sobre algún lugar de la ciudad, les dice el profesor a los estudiantes. Vamos a tratar de cambiar aquí la palabra ciudad por cada uno de los municipios donde usted viva. Entonces, esto todavía lo dice el profe, teniendo presente que debe representar para ustedes un espacio importante de reflexión e identidad cultural. Entonces una de las chicas dice, profe, no sé qué lugar escoger. Y después le dice, pues bueno, en realidad no le dice, ella piensa. Aunque lo que más me preocupa es no saber qué es un informe escrito. Pues ustedes saben que hay preguntas que uno se atreve a hacer en público y otras preguntas que no. Ella estaba medio perdidita y pregunta lo que de pronto se atrevió a decir, pero no se atreve a preguntarlo todo, o a decir que no sabe cómo hacerlo. Y es válido, uno puede preguntar lo que no sabe, ¿por qué no? Entonces lo que vamos a hacer, muchachos, en estos 5 minuticos siguientes, es que ustedes me cuenten a través del chat, desde lo que ustedes conocen de sus municipios. Por ejemplo, ¿qué lugar le sugeriría usted a esta chica? Es decir, si ella fuera un estudiante del municipio donde ustedes están, ¿usted qué lugar le sugeriría para ir a hacer un informe que a usted le parezca interesante? Bueno, ya nos dice por acá Santiago. Voy a leer primero las preguntas y luego leo tu respuesta, Santiago. ¿Qué sabe usted de los informes escritos? Y enumerar alguna de sus partes. Entonces, muchachos, vamos a trabajar estos 5 minutos que tenemos
en lo siguiente, les recuerdo, escojan un lugar del municipio donde ustedes están, del lugar en donde viven, que ustedes crean que representa algo de la identidad de su municipio, algo de la identidad de su comunidad, y que a usted le parecería interesante para hacer un informe escrito de él. Entonces vamos a responder esa pregunta y también, lo que ya nos responde por aquí Santiago, ¿qué sabe usted de los informes escritos? Cuéntenme qué saben acerca de eso. Empecemos entonces como por mirar la respuesta de Santiago. Un informe escrito es una redacción en la cual se presenta el informe de una investigación, algún trabajo o cualquier otra actividad que requiera ser presentada para su evaluación. Perfecto, está muy bien. Está muy bien. Claro, es de una investigación, de algún trabajo o de cualquier otra actividad. Y que pueda ser presentada para su evaluación, pero recordemos, una parte es que lo evalúen a uno, eso es importante, pero también lo que uno pueda recoger de esa experiencia que vivió. Entonces, muchachos, quedemos en eso. Les recuerdo, ¿qué lugar sugeriría usted para hacer un informe escrito? De paso, yo aprovecho un poco como para conocer un poco de los lugares, pues a partir de lo que ustedes me vayan contando, yo puedo aprovechar para conocer un poco o imaginarme un poco de los lugares donde ustedes están. Entonces es muy importante, muchachos, que nos vayan contando a través del chat qué lugar sugeriría usted para hacer un informe escrito en su municipio. Bueno, ya por aquí nos dicen de la 20 de julio, el Bagre. Yo no conozco el Bagre y me gustaría alguna vez conocerlo. La Quebrada de Villa, el Salto del Perico, Villa Palma, las Neveritas son los lugares más visitados. Muy chévere. Bagre hace bastante calor, creo. Muy rico. Bueno, y de las demás instituciones también que nos vayan contando, como ya nos contaron de aquí el 20 de julio. Vegachí. Las cuevas del Indio. A mí sí me contaron de las cuevas del Indio. Eso creo que es muy bonito. La cascada. Interesante. Muchos lugares que uno no conoce, ¿no? Pues del departamento donde vive, y sería muy chévere poder conocer todo esto. Bueno, muchachos, pero además de enumerarme los lugares, yo quiero que ustedes me cuenten por qué esos lugares, o por qué alguno de esos lugares que me están describiendo acá recoge algo de la identidad del lugar donde ustedes viven. ¿Por qué es importante para la identidad del lugar donde ustedes viven? La identidad es aquello que lo une a uno a un lugar, que le hace decir, sí, yo vivo aquí en este lugar y este lugar es importante para mí. Vamos a mirar qué nos dice Santiago. Es importante para mí porque desde pequeño escucho estos lugares que hacen parte de la historia de mi pueblo y me parecen agradables para el informe escrito. Sí, es aquellos lugares que hacen parte como de las narraciones que la familia le ha contado a uno, que los vecinos le han contado a uno, que la gente que vive en el lugar donde uno vive le ha contado. Por el paisaje. Una razón muy válida. Yo les pregunto esto, muchachos, porque cuando uno hace un informe, y lo vamos a ver ahorita cuando veamos ya la parte del contenido, cuando uno hace un informe, no solamente se trata de describir el lugar, la experiencia que tuvo o los resultados de lo que encontró, sino también puede hacer una reflexión crítica acerca de eso. Una reflexión crítica, bueno, la palabra crítica casi siempre uno lo asocia como con criticar, pero negativamente. Pero la crítica no es eso, la crítica es reflexionar acerca de algo, porque algo es importante, porque algo no es importante, porque algo debe ser cambiado, porque algo no debe ser cambiado. Todas esas son preguntas críticas que uno puede hacer acerca del tema que escoja en el informe escrito. Nos dice por acá Juan Carlos Izaza, porque estos lugares tienen importancia o historia en nuestro municipio. Exactamente, y la parte crítica del informe vendría en eso, en el por qué tienen importancia o historia. Porque un informe escrito, como les decía, muchachos, tiene que ir más allá de describir simplemente un lugar, una experiencia, un experimento, algo. O sea, simplemente va más allá de describir. Tiene que tener una parte crítica de uno.
Bueno, nos escriben por aquí de San José, de Andes. Andes sí lo conozco, Andes sí es, no, Andes es una belleza. Bueno, mientras nos van escribiendo de Andes, creo yo, muchachos, que ya tenemos como algo de donde partir. Vamos a pasar entonces al contenido y a medida que nos vayan escribiendo aquí en el chat, pues lo vamos retomando. Entonces, hablemos claramente de qué es esto de un informe escrito. Empecemos como por desglosar. Ustedes han visto, muchachos, que a mí me gusta mucho rayar esto, que es importante. Lo primero es, cuando yo informo, el informe, pues tiene que ver con informar, justamente. Suena muy obvio, pues, suena bobo, pero ese sí es informar. Y cuando yo estoy informando, pues voy a repetir las mismas palabras varias veces, pero es importante. Cuando yo estoy informando, pues, ¿qué le estoy dando a alguien? Le estoy dando información. Yo sé que suena obvio, muchachos, pero a veces es bueno tenerlo en cuenta. Todo esto que yo hago por escrito, es decir, en un código lingüístico puesto sobre el papel para que el otro lo lea, es información acerca de un tema en particular. Entonces no se nos puede olvidar esto, o sea, cuando yo informo de algo, le estoy contando, le estoy describiendo, le estoy diciendo a alguien cómo es algo. Ese algo pues va a ser el tema de mi informe. Entonces, si yo quiero hacer un informe acerca, por ejemplo, de las cuevas del Indio, yo tengo que darle información al otro de qué son las cuevas del Indio, dónde quedan, pero además de eso, por qué son importantes para el lugar donde yo vivo. Y además de eso, podría yo preguntarme si están siendo preservadas de la manera adecuada, si las visitas que hacen las personas allá están ayudando a que la naturaleza se conserve o están deteriorando la naturaleza. Todas esas cosas yo las puedo formular a partir de una reflexión crítica. Entonces esto, muchachos, no se nos puede olvidar. La próxima vez que usted se siente y escriba un informe, no se limite simplemente a decir cómo es algo. Opine usted algo, porque eso es lo importante del informe. ¿Qué tiene usted para decir de eso? Entonces, pues vamos a mirarlo en su definición. El informe escrito es un texto que sintetiza, ahorita nos detenemos en esta palabra, el proceso llevado a cabo en una práctica académica o investigativa. Muchachos, ¿qué quiere decir sintetizar? Cuéntenme desde el chat qué significa esa palabra. Cuando yo sintetizo algo, ¿qué es lo que estoy haciendo? Yo voy a seguir leyendo y espero sus respuestas por aquí en el chat. También puede considerarse como el resultado textual de etapas o fases de una tarea o experiencia propia, individual o grupal. ¿Qué quiere decir eso? Que en un informe escrito yo no solamente puedo describir un lugar, una visita a algo, también puedo escribir un proceso que llevo a cabo. En este caso, pues, ¿qué tipo de informes ve uno ahí? Por ejemplo, los de una práctica de laboratorio. Por ejemplo. Puedo sintetizar, por ejemplo, o puedo dar cuenta de una salida de campo. Pero también podría, los días de la institución Divino Niño, profe Margot, también podría dar cuenta de una lectura, de textos, de imágenes, de muchas cosas que yo puedo ver, de un video, por ejemplo, yo puedo hacer una lectura de un video. Entonces, ya que por aquí no me han comentado qué es sintetizar, les comentamos, muchachos, sintetizar es, en cierta medida, resumir. Bueno, dicen por acá, hacer una síntesis o resumen en que se recogen las principales ideas de un asunto o materia. Perfecto, está muy bien. Como nos dicen por acá, es un texto que sintetiza o resume el proceso llevado a cabo en algo. Por eso, muchachos, debe ser claro, evidente, replicable y revelador.
Vamos a ver qué significan esas palabras. Cuando algo es claro, es porque el otro puede entenderlo sin mucho complique. ¿Qué quiere decir eso? Hay tipos de texto que se prestan más para que usted utilice un lenguaje un poquito más elaborado. Por ejemplo, una canción, si usted quiere escribir una canción. Por ejemplo, yo ayer acompañaba a un amigo mío que estaba escribiendo el hombre es músico, es cantante de rap, y él escribía, pues yo lo vi como estaba escribiendo sus letras, y él intentaba que, obviamente, que hubiera una rima, que hubiera una armonía en lo que estaba escribiendo. Entonces para eso utilizaba metáforas, utilizaba muchas figuras literarias. Eso se permite en una canción o en una poesía. Pero en un informe escrito no es el lugar para que usted haga rimas, para que usted utilice lenguaje muy complicado, porque el informe escrito debe informar, como decíamos ahorita, debe ser claro, evidente en el sentido de que el otro pueda ver ahí lo que hay y que pueda entender eso que yo le estoy diciendo. Que sea replicable. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo doy un informe acerca de algo, supongamos, yo digo, bueno, para llegar a tal lugar, los pasos son tales y tales y tales. Para llegar, por ejemplo, vamos a tomar algunos de los ejemplos que nos daban. Decían por acá, la quebrada de Villa, el Salto del Perico. Entonces, digamos, si yo quiero dar un informe de una visita al Salto del Perico, yo debo contar en ese informe cómo, por ejemplo, puedo llegar al Salto del Perico. Y replicable quiere decir que otro lo pueda repetir, que otro pueda mirar mi informe y pueda ir a decir, ah, bueno, listo, es que yo llego acá, después llego acá, hago esto y de esa manera puedo llegar. Y revelador, es decir, que me diga algo que yo no sabía. Eso sí es muy importante, muchachos, porque para uno decir lo que ya está dicho y lo que todo el mundo sabe, pues no tiene mucho sentido. Tenemos que decir algo novedoso acerca de lo que yo estoy hablando. Y algo novedoso puede ser mi punto de vista. Es decir, acerca de un lugar, de una experiencia, de una visita, yo puedo dar mi punto de vista y ahí hay algo revelador. Continuemos entonces. Un informe escrito no necesariamente tiene que ser solo basado en palabras. También puede tener, y ojalá tenga, porque es muy importante, se hace más agradable para el lector, ver un informe que contiene tablas, que contiene gráficos, que contiene imágenes. Ahora ya es muy fácil utilizar este tipo de recursos, muchachos. Cuando usted está escribiendo un informe, si alguien de las personas que está a nuestro alrededor o yo mismo tengo un celular con el que puedo tomar una foto, muchas veces una foto bueno, dicen por ahí que una imagen vale más que 1000 palabras, ¿cierto? O sea, muchas veces una imagen le permite al lector tener una idea más clara de aquello que yo le estoy contando. Entonces no son solamente las palabras, también son este otro tipo de códigos o de manifestaciones de la lengua y del lenguaje. Las fuentes a las que acude el autor del informe deben ser manifiestas a lo largo del informe. Citas, referencias y bibliografía comprenden buena parte del cuerpo del trabajo. Bueno, muchachos, vamos a esta parte que es muy importante y que esperamos que les sirva no solamente para aprendérselas, sino para que ustedes puedan utilizar este tipo de contenidos la próxima vez que se sienten a escribir un informe escrito, que es lo importante. Bueno, muchachos, lo primero, pues suena evidente, pero es la portada. Miren, a uno como profe, lo que pasa es que uno como profe casi nunca cuenta estas cosas, ¿cierto? Pero a uno le pasa todos los días que le llegan, que uno pide informes escritos a los muchachos y en algunas ocasiones se lo envían sin portada. O sea, le mandan el texto, pero no le dicen a uno quién lo escribió. Entonces uno queda como, bueno, listo, está bien escrito, mal escrito, pero no sé a quién le pongo la nota o no sé a quién le digo lo que tengo por decirle de esto. Entonces, muchachos, la seriedad con la que usted hace las cosas también habla mucho de usted, habla de la forma como usted piensa, habla de la forma como usted es. Entonces, evidentemente, no entregue un trabajo o un informe escrito nunca sin una portada. Puede tener, esto de pronto no es de carácter obligatorio, pero puede tenerlo, un índice o una tabla de contenido. ¿Eso de qué va a depender? De qué tan extenso es su informe. Si su informe es corto, pues posiblemente eso no sea necesario. Lo que sí es indispensable, muchachos, es una introducción. En la introducción, ¿usted qué hace? Usted le cuenta al lector lo que va a hacer. Usted le dice, bueno, lector, yo en este informe voy a hablar de tal cosa
De hecho, podríamos definirlo así. Una introducción de un informe escrito responde a 3 preguntas. Entonces, grábeselas la próxima vez que vaya a escribir un informe escrito. Responde al ¿de qué voy a hablar? ¿O qué voy a decir? Responde al ¿cómo lo voy a decir? Es decir, voy a contarle una historia, le voy a presentar unas cifras, ¿qué voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? En ese para qué yo me he encontrado algunos informes escritos que me dicen así francamente, me dicen sinceramente, ¿para qué? Para ganar la materia. Pues bueno, en realidad sí está siendo franco, ¿cierto? Pero como les digo, la nota, yo sé que es importante, pues no vamos a decir mentiras, pero en últimas el para qué tiene que ser para que usted descubra algo, para que usted ordene su pensamiento acerca de algo. Entonces ahí está la introducción. Tiene que tener también entonces un cuerpo del trabajo. Es decir, una síntesis, como decíamos ahorita, que sea comprensiva, es decir, que resuma, pero a la vez que también sea crítica. Entonces aquí, esta parte tiene que ver con el resumen y esta parte tiene que ver la crítica con la opinión propia. Obviamente una opinión sustentada en argumentos. Yo no puedo ir diciendo lo que a mí me parezca, yo tengo que dar una opinión. Muchachos, vamos, pues a medida que vamos avanzando, para mí es muy importante que nos vayan escribiendo a través del chat. Eso me permite a mí saber si me detengo en algún concepto, si está claro, o sus aportes que tengan acerca de eso. Entonces váyannos escribiendo a través del chat. Retomo por acá entonces, muchachos. Tenemos el cuerpo del trabajo, que como les, pues, obviamente eso también es indispensable, y unas conclusiones. En las conclusiones yo cierro el texto. En las conclusiones yo le digo al lector, bueno, después de haber dicho todo esto que ya dije, finalizo con lo más importante, es decir, le vuelvo a decir, le hago una especie de resumen también al lector, como bueno, en general todo esto que dije, lo más importante es esto. Y la bibliografía, es decir, si yo tomé textos, si tomé revistas, si tomé videos, también puedo tomar, yo tengo que decirle al lector de dónde tomé la información que tomé. Entonces, muchachos, de todos estos pasos, voy a señalar, casi todos son indispensables, ¿cierto? Pero uno podría decir que lo que no puede faltar sí o sí en un informe es la portada, la introducción, el cuerpo del trabajo, las conclusiones, casi todo, ¿sí o no? Uno podría decir que el índice y la bibliografía, a ver, no sé si sean opcionales, pero por ejemplo hay informes en los que usted no escribe, usted no utiliza textos de apoyo, ojalá siempre lo haga, pero si no los utiliza, pues no tiene bibliografía que poner. Bueno, muchachos, cuéntenme si hasta ahí va claro lo que vamos explicando, ustedes me van contando. Que si no, yo sigo y no sé muy bien si de pronto quedan dudas o algo, entonces es muy importante que ustedes me vayan diciendo su opinión. Mientras me van entonces escribiendo a través del chat, muchachos, ¿qué estrategias hay para escribir un informe escrito? Pues lo primero que yo tengo que tener claro es de qué voy a hablar. Si yo no sé de qué voy a hablar, pues ¿cómo voy a arrancar a escribir? Eso es lo primero que yo tengo que tener claro. Y lo que les decía ahorita, los objetivos y el propósito, ¿para qué? Ah, bueno, vamos a devolvernos un poquito por acá, lo que nos dice Juan Carlos Izaza. En el cuerpo del trabajo se puede elaborar preguntas. Sí, claro, o sea, yo puedo hacer dos cosas. Puedo formular preguntas que yo mismo me conteste, pero también puedo formular preguntas que yo no sepa la respuesta, pero las puedo dejar ahí en el informe y eso es válido. Reiteramos el ejemplo ahorita, si de alguno de estos lugares que ustedes me comentaban, ustedes van a hacer un informe y ustedes encuentran que digamos ese lugar ya no es igual a como se lo contaron sus abuelos.
Por ejemplo, si es un río y el río y sus abuelos le contaban, no, ese río era muy grande, era muy torrentoso, todo esto era muy ancho, y usted va y ahora lo que se encuentra es algo chiquitico, no se encuentra dónde nadar, no encuentra, pues si usted le cuentan antes había pesca y ya no, usted se puede preguntar, usted puede decir, bueno, ¿por qué cambió tanto este lugar? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las causas de que este lugar cambiara tanto? Usted puede no saberlas, pero usted puede dejar abierta la pregunta. Entonces sí es muy importante lo que nos cuenta por acá Juan Carlos. Bueno, entonces revisar los objetivos y el propósito, es decir, ¿para qué? Y delimitar el destinatario, ¿a quién va dirigido? Esa pregunta casi siempre se responde con, pues al profe, pero no necesariamente. Miren, muchas veces ustedes escriben para uno como profe, ustedes digo los muchachos, escriben para uno como profe suponiendo que uno sabe todo acerca de lo que ustedes están escribiendo, y no necesariamente. Uno como profe pues no necesariamente sabe todo. Entonces traten de pensar que el destinatario es una persona que no necesariamente conoce eso de lo que ustedes están hablando. Elaborar una agenda o cronograma de actividades. Buscar y seleccionar el material pertinente, esto es, los textos de apoyo que le sirvan, y hacer una lectura de ese material. Organizar la información, construir la estructura del informe, redactar el informe y revisarlo. Miren, esta parte acá es muy importante. Una de las cosas que más le da miedo a la gente de escribir es que sienten que la página en blanco los asusta, que uno puede decir, yo me siento aquí, ¿de qué escribo? Para eso entonces es muy importante que usted haga un plan. Si no sabe muy bien cómo lo va a escribir, empiece por decir, bueno, yo en la introducción, ¿qué voy a decir? Entonces trate de responderse a las preguntas. Después, en el cuerpo del trabajo, voy a empezar describiendo esto, después voy a decir esto. Todavía no tiene que ser a manera de párrafos, puede ser simplemente, inicialmente, a manera de ideas, un plan, que se puede llamar también un guión. Miren que el guión en las películas, por ejemplo, es lo que les sirve a los actores para después saber qué van a decir cuando están frente a la cámara. Esto mismo que yo tengo aquí, miren, cada vez que hacemos estas clases, estas presentaciones que yo tengo, pues yo no las leo al pie de la letra. Algunas de ellas, yo tomo algunas partes y me acuerdo, sí, verdad que aquí debo decir tal cosa, o se me ocurren ideas. Eso es un guión. Y eso es importante que usted lo haga antes de escribir un informe escrito para poder garantizar que le quede bueno. Bueno, muchachos, si de pronto no hay ninguna pregunta, ningún comentario que quieran hacerme, pues entonces pasemos a la parte de la actividad, que aquí sí voy a necesitar, muchachos, que ustedes estén muy activos, porque si no se nos vuelve solamente un monólogo y no es la idea. Bueno, muchachos, mientras me van escribiendo, les cuento qué vamos a hacer entonces. Lo que vamos a hacer es vamos a leer un informe escrito acerca de una visita que hizo un estudiante de la universidad, perdón, a un museo que queda aquí en Medellín llamado Casa de la Memoria. Entonces, antes de que leamos ese informe, pues yo quiero que empecemos como por respondernos dos preguntas. Lo primero es, ¿por qué en algunos casos, por qué es importante elaborar un informe escrito y no otro tipo de texto? Es decir, ¿qué tiene un informe escrito? ¿Qué beneficios tiene que no puedo encontrar de pronto en una poesía o en un cuento? ¿Para qué me sirve un informe escrito? Váyanme respondiendo, muchachos. Bueno, eso ya lo hemos visto un poco, ¿cierto? Un informe escrito me sirve a mí, no les voy a arruinar la sorpresa porque ya aquí Santiago nos está escribiendo. A la par, muchachos, a medida que van contestando esa primera pregunta, quiero que pensemos en esta segunda. ¿Qué relación hay entre las palabras o entre los conceptos casa y el concepto de memoria? Bueno, ya veo que hay varias instituciones que nos están escribiendo. Recordemos, muchachos, que como veníamos diciendo,
Un informe escrito me tiene que servir a mí para entender algo que hice. Vamos a ver qué me dice Santiago. Un informe escrito me sirve para saber de un lugar en específico y poder llegar a él y información acerca de aquel lugar. Bueno, en cierta medida, ¿cierto? O sea, de un lugar, pero recordemos que no es solamente, Santiago, de un lugar. Es verdad lo que dices, pero además de eso también me puede servir para aprender algo que hice, una práctica, por ejemplo, de laboratorio, como les decíamos ahorita, algo que ocurrió. Nos dicen por acá el Divino Niño. El texto escrito nos permite dar a conocer de alguna manera u otra manera algo más conciso con la información. Si es un buen escrito y logra taparnos en la idea central, puede ser muy efectivo y productivo. Sí, es verdad, si a mí me dicen lo que... Bueno, y para mí como lector, pero también como escritor, a mí me sirve para organizar la información. Y con organizar la información me refiero mentalmente. Ahora bien, pensemos en esto. Entre casa y memoria. Esa pregunta la quiero dejar ahí abierta y quiero que vayan pensando en esas dos palabras, en la palabra casa y en la palabra memoria, a medida que vamos leyendo el texto. Entonces, vamos a leerlo y lo que voy a tratar de hacer es ir señalando en el texto las partes que vimos del trabajo. Bueno, obviamente el título, ¿cierto? Si hay una introducción, si hay un cuerpo del trabajo, si hay conclusiones y si hay bibliografía. Bueno, entonces voy a ir leyendo el texto y vamos señalando esto. Listo, lo primero es antropología política. Esa es la materia de la cual la persona que escribió este texto estaba cursando y por la cual fue a ver este museo. Visita a la Casa de la Memoria, presentado por Betsabe Lema Ospina, estudiante de la Universidad de Antioquia. Entonces lo primero que ya tenemos por aquí claro es que el título. Muchachos, esto a veces parece obvio, pero ustedes se sorprenderían de la cantidad de trabajos que uno recibe sin título. Y obviamente, si yo voy a leer un texto y no tiene título, pues yo no sé de qué trata ese texto. Entonces, ahí ya encontramos esa parte del título, ¿cierto? Vamos a leer. No creo que pueda existir mucha gente en el país que en sus capacidades mentales normales desconozca el conflicto y la violencia que se ha vivido prolongadamente en Colombia. Sin embargo, no siempre dimensionamos lo que este conflicto abarca. O quizás sea tan desbordante que una y otra vez me sorprendería, me dolería, me llenaría de huecos por dentro, y por esos huecos se va todo y luego tengo que volver a recordarlo y llenarme de huecos y agua que quiere salirse por ahí, y vísceras regándose. Bueno, listo, ya por aquí nos dice Santiago el título y la portada. Sí. Miren, muchachos, que aquí en este punto todavía no nos han dicho exactamente de qué va a tratar el texto, pero aquí hacen una reflexión personal bueno, y no me cabe el resto de la palabra. Bueno, sí, yo corro por acá, que sí se puede. Ahora bien, miren, muchachos, como este informe es tomado también de una muchacha como ustedes que está escribiendo un informe, es útil también que miremos que tiene algunos aciertos. A mí me gusta mucho este inicio como un poco más reflexivo y que también se le pueden sugerir algunas correcciones. Por ejemplo, acá no podría decir que es más bien punto seguido porque se comienza una nueva idea, entre otras correcciones que se me puedan pasar por ahí. Vamos a seguir leyendo. La sala Violencias y Resistencias del Museo Casa de la Memoria, a mi parecer, alberga y expone generosamente las extensiones del conflicto. Asunto importante para el país, ya que los efectos de la violencia son tan difuminados que se nos hace difícil dimensionar al tiempo todas sus implicaciones y fácilmente dejamos pasar por alto la magnitud de sus extensiones. Miren que ya aquí, ya la autora del texto nos empezó a decir de lleno de qué es de lo que nos va a hablar. O sea que, si bien esta partecita, este primer párrafo es una reflexión, uno podría pensar que más o menos hasta acá iría la introducción del texto.
Recuerden que en la introducción nos tienen que decir de qué van a hablar y cómo nos lo van a hablar, cómo nos lo van a decir. Ya sabemos que no va a ser un informe muy técnico, sino que va a ser un informe más bien, digamos, de la experiencia personal de la estudiante con la visita a este lugar, a este museo. Sin embargo, las experiencias de la sala parecen un poco desarticuladas. Quizás se deba a que no está completamente terminada, pero da la impresión que no existe mucha relación entre todas, que son asuntos aleatorios que suceden inconexos, además, porque no hay una claridad respecto a los actores que intervinieron en cada situación particular. Aquí, por ejemplo, podríamos sugerir en la misma lectura esta modificación. Si bien reconozco que la violencia no proviene de un solo agente, sino que es una cuestión muchísimo más profunda, sí existen ejecutores y confabuladores que se hace necesario mencionar. Y su omisión aquí es, a mi modo de ver, mucho más grave, pues el espectador no sabe hacia dónde volcar la molestia o inconformidad que claramente se genera en la sala. Bueno, muchachos, esto que acabamos de leer acá, ¿qué parte del informe sería? Recuerden que las partes son introducción, cuerpo y conclusiones. Esto que estamos leyendo aquí sería ¿qué parte? Del cuerpo, sí, exactamente. Y hasta aquí, ¿qué nos han dicho? El tema, el Museo Casa de la Memoria, y nos han hecho una descripción una descripción desde un punto de vista particular de este museo. Mire que cualquiera de ustedes, si fuera a este mismo lugar, podría decir otra cosa distinta. Lo que ella está diciendo es que las experiencias de la sala, esto es, digamos, lo más importante, parecen un poco desarticuladas. Y nos está diciendo, da la impresión de que no existe mucha relación entre todas. Entonces miren que el cuerpo también puede tener algo de la opinión propia, de la valoración crítica mía. En el cuerpo yo hago dos cosas. Yo doy la descripción, pero también doy la opinión. Vamos a mirar, nos dicen por acá de la Divino Niño. Hasta ahora hemos tenido una introducción sobre lo que se encontrará en la Casa de la Memoria, luego el escritor muestra una crítica o inconformismo sobre ello, ¿es cierto? Entonces sigamos por acá. Para que la concientización se transforme en una reflexión provechosa y que no se quede simplemente en la conmoción del momento, es preciso que se haga esta claridad. Eso nos hace ser más que espectadores ajenos y quizá dolientes de una guerra. Pues al saber cómo se produce qué, recuerden que siempre hay que llenar esto de flechas, dolientes de una guerra, pues al saber cómo se produce qué, pues la guerra, pues al saber cómo se produce la guerra, entendemos que también estamos inmersos allí ¿en dónde? En la guerra. Y de qué manera nuestras acciones diarias pueden estar perpetuándola. ¿Perpetuando a quién? A la guerra. Yo espero, muchachos, que después de un tiempo usted, cuando lea, se haga estas mismas preguntas, así cuando yo las haga desde aquí ya le suenen un poquito a cantaleta, ya diga, ahí va a preguntar otra vez, perpetuándola, ¿a quién? Pues a la guerra. Es mejor que para usted sea obvio, no importa, yo me aguanto el hecho de poder ser cansón con esto. Muchachos, esto que nos dijeron por acá todavía sigue siendo parte del cuerpo. Nos dan una descripción y una opinión. Sin embargo, también soy consciente de que la guerra en Colombia es absolutamente vigente, lo que implica que no siempre será posible hablar con total franqueza. No siempre será posible decirlo todo, e incluso cuando lo fuera, no se puede estar completamente segura de que no se transformará luego en justificación de la misma, es decir, de la guerra, o que debido a lo fluctuante de las dinámicas, fluctuante quiere decir que cambia, voy a ponerlo por acá, fluctuante quiere decir cambiante, o debido a que lo fluctuante, lo cambiante de las dinámicas no va a contribuir a perpetuar el conflicto o no va a resignificarse en un modo de proceder de la violencia. Por eso estoy de acuerdo con María Teresa Uribe cuando afirma que, abre comillas, el compromiso ético de nuestra generación es el de dejarles a los públicos del futuro un mapa cognitivo que les permita entender qué pasó,
cómo pasó y por qué pasó. Detengámonos un momentico aquí, muchachos. Miren que esto es muy importante porque uno a veces no está acostumbrado a esto, pero miren que en un informe escrito yo también puedo tomar fuentes bibliográficas, yo también puedo decir algo que leí acerca de un autor que me recuerda algo de lo que estoy viendo acá. Si mi informe es acerca de un lugar, yo también puedo, por ejemplo, leer estudios en los que me cuenten cómo ha sido el proceso de cambio natural, por ejemplo, de un río, de una quebrada, de una ciénaga. Yo podría no simplemente decir, la ciénaga queda en tal lado, la quebrada queda allá. También puedo tomar textos que me ayuden a explicar un poco eso que yo vi ahí. Para eso, pues es la escritora de este informe, pues para eso es que toma estas fuentes bibliográficas. Eso es muy importante, muchachos, porque uno no se las sabe todas. Y hay gente que ha pensado el mismo tema que uno ha pensado y es más agradable para el lector si yo en mi texto, además de hablar yo solamente, pues permito que otros autores también hablen ahí en mi texto. Ya que sería pretencioso dictaminar una solución al conflicto sin reconocer que estamos también inmersos en la guerra como cociudadanos, como individuos y como investigadores. La guerra nos toca también y también la tocamos. Estamos situados en un lugar desde el que podríamos divisar una salida, pero la guerra no es lineal ni se encuentra en un solo plano. Por el contrario, es fluctuante, se transforma y se apropia incluso de lo más inesperado. Así que esta no es una misión estática, estática quiere decir quieta. Es necesario hacernos con la flexibilidad de la rama verde y dudar un poco de nuestras propias estructuras para no quebrarnos con el viento, para no enceguecernos a lo que sucede también en medio del caos. ¿Qué seguimos viendo por acá, muchachos? Lo mismo, cuerpo. Pero en el cuerpo, miren que hasta ahora, muchachos, el informe que hizo esta estudiante no simplemente se limitó a decir, uno llega a tal lado, entonces a la derecha encuentra la pintura de no sé qué, al centro encuentra unas fotos de esto, a la izquierda encuentra unas estatuas de tal cosa. Miren que ella lo que está haciendo es darnos, a partir de su reflexión, contarnos cómo fue su vivencia, informarnos acerca de su vivencia en ese lugar que visitó, en este caso un museo. Miren que a través de, puede ser que ustedes, que muchos de ustedes o quizás ninguno haya ido a este museo, pero a través de lo que ella nos está contando, uno ya más o menos se imagina cuál es el tema, que el tema es el conflicto armado en Colombia, el tema de este museo. Vamos a continuar, para que terminemos. Vamos por acá. Una de las secciones de la sala que más llamó mi atención fue la pared de las definiciones. Partiendo de que los niños que las dieron no son víctimas directas del conflicto, se definían palabras de uso cotidiano, sentimiento y acciones. Un gran porcentaje de las definiciones hacían alusión al conflicto, la guerra y la violencia, incluso sin que la palabra en cuestión tuviera una conexión evidente con ello. Esto me hizo sumir en una profunda comprensión de la fuerza y el alcance de la experiencia social, la experiencia compartida y la memoria colectiva, la manera en que se imbrican las narrativas, las experimentadas por otros, las silenciadas y las impuestas. Imbrican quiere decir relacionan. Entonces, vemos por aquí que el cuerpo era un poco más reflexivo. Aquí lo que había era una reflexión o una opinión. Pero vemos que aquí abajo había un poco más de descripción. Sigue siendo el cuerpo del informe, pero ya en esta parte nos describen. ¿Qué nos describen? La pared de las definiciones. Miren que no tienen que decirnos cómo es todo el museo, nos dicen la partecita que a ella le llamó la atención. Y bueno, ya por acá vamos terminando. El asunto de la memoria involucra tal cantidad de elementos que no puede tratarse a la ligera. Los motivos de su ausencia son múltiples: dolor, olvido voluntario, represión, incomprensión, colonialidad. Y como es una cuestión que toca directamente la sensibilidad, cabe preguntarse siempre, como nos recuerda Castillejo, 2005, cómo se configura la otra cara de la memoria, el silencio. ¿De qué manera estamos trabajando con los testimonios?
cuál es el destino y manejo de ese reavivamiento y conmoción que provocan este tipo de estudios y cómo están siendo encausados o cómo se estancan en la mera exposición. Cabe aclarar que no me refiero necesariamente al museo. Tuve la oportunidad de visitar otras salas, un poco más movedizas, un poco menos oscuras, salas talleres de memoria con procesos continuos de recuperación, y creo que se siguen procesos para no dejar las heridas abiertas, sino recordar cómo tejerlas, que es, en mi opinión, lo que debería primar en los estudios de violencia y memoria. Bueno, muchachos, lo que encontramos aquí entonces, ya en este último párrafo, ¿qué sería lo que encontramos ahí del informe? Ya tenemos el título, la introducción, tenemos el cuerpo, claro, la conclusión. Exacto, la conclusión. Y miren que hacia el final, pues encontramos lo que decíamos en una de las partes, la bibliografía. Bibliografía porque ella tomó dos textos, el de Castillejo y el de Uribe. Miren que de los pasos que habíamos dado anteriormente, ¿cuál fue el único que nos faltó? Lo voy a poner por acá. De estos 6 que hay acá, ¿cuál era el único que no tenía el informe? Bueno, muchachos, váyanme contando. De todos estos, ¿cuál era el único que nos faltaba? La conclusión está, bueno, estaba la portada. Muchachos, para que no lo hagamos más largo, pues entonces, ¿qué era lo único que nos faltaba de acá? El índice o la tabla de contenido. Si ustedes ven exactamente tabla de contenido, como dicen del Adivino Niño, no es indispensable, depende del tipo de informe. Es que una de las intenciones, muchachos, de mostrarles este informe redactado por un estudiante como ustedes, que pues digamos está ya en la universidad, pero es también una persona en proceso de formación como lo están ustedes, y como de hecho lo estamos todos todo el tiempo, es que miren que el informe tiene algunos aciertos, tiene todas las partes, y también tiene otras cosas que sería importante corregir o revisar. Yo les sugiero algo, muchachos: siempre que escriban algo, vuelvan a leerlo y léanlo en voz alta, porque cuando uno lo lee en voz alta se da cuenta de los errores de puntuación que tiene, en dónde debe poner una coma, en dónde debe poner un punto seguido. Entonces acuérdese, mira, la próxima vez que lo esté escribiendo, vuelva y léalo. Y otro consejo que creo que es importante es: léaselo a alguien más antes de entregarlo, antes de dárselo al profe. Léaselo a su mamá, a su papá, a su hermano, a un amigo, al que sea, y pregúntele si entendió. Si el otro no entendió nada, pues hay ciertas cosas que yo tengo que cambiar de mi trabajo porque veo que no me hice entender. Recuerden que un informe escrito debe ser lo más claro posible. En algunos pasajes que veíamos de este informe, si bien tenía esas partes que decíamos, pues de pronto era un poco confuso, no era lo suficientemente claro. Entonces, eso también lo poníamos para eso, para mirar que no todos los textos que leemos son perfectos, muchachos. Y por eso es que es importante revisar y volver sobre ellos. Bueno, muchachos, entonces, para que vamos cerrando, yo quiero simplemente escoger una de estas 3 preguntas y contestarla por acá. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Síntesis de lo más importante del tema investigado, y esto siempre va al final del texto investigado. Pues la conclusión sí va al final, porque la conclusión sintetiza, cierra todo lo que yo ya dije. Ahora, yo durante el texto siempre tengo, o sea, yo no puedo esperar hasta el final para decirle al lector lo más importante. Yo lo tengo que ir diciendo a medida que voy avanzando en el texto, en el cuerpo, incluso en la misma introducción. Pero en la conclusión yo ya resumo. En últimas, muchachos, para que cerremos, quiero quedarme con esta pregunta. De acuerdo con lo que ustedes, bueno, con lo que leímos todos, ¿para qué creen ustedes que es importante una casa de la memoria, es decir, un museo que hable acerca del conflicto que hemos vivido en nuestro país? ¿Para qué es importante eso? Esa pregunta, si no la puedo contestar yo, muchachos, necesito que ustedes la contesten.
para recordar todos los hechos históricos de nuestro país. Esa es una de las razones. Y bueno, y los hechos históricos claro, de un periodo también más o menos reciente, no, digamos no todos los hechos históricos, sino una parte de nuestros hechos históricos que ha sido, digamos, el conflicto armado. Para recordar cómo estamos y en qué situación nos encontramos. Perfecto. Que si uno no sabe dónde está parado, pues cómo va a saber para dónde va. Eso es de ahí. Bueno, muchachos, entonces así terminaríamos ya la sesión de hoy. Vamos a leer la última opinión de la institución Divino Niño para aprender sobre ello, para tejer sobre nuestros errores nuevas formas de vivir y salir adelante sin cometer los mismos errores que habían ocurrido atrás. Por lo tanto, la única importancia que deberíamos entregarle a una casa de la memoria es para tejer esperanza sobre nuestros errores. Muy bonito. Me parece perfecta esa definición, me parece muy linda porque es así, si uno no aprende de sus errores, pues ¿cómo va a seguir de ahí en adelante? Que los errores también son de todos nosotros. Muchas gracias.